Hola, me llamo Rodrigo Valdiglesias. Para empezar a hablar del terrorismo, debemos tener claro qué es el terrorismo. Este es un tipo de violencia donde se presenta la lucha política, donde se busca la destrucción del orden establecido en su momento. Durante los años de 1980 y 2000, en nuestro país, la época del terrorismo impactó demasiado, puesto que los terroristas se enfrentaron con nuestro gobierno y ocasionaron miles de muertes. Para conocer un poco más sobre el MRTA, estos se caracterizaban por los movimientos guerrilleros, castristas dentro de Iberoamérica. En cambio, Sendero Luminoso buscaba como tal la oposición al proceso electoral de 1980, donde empezó todo. Recordemos que toda esta época el terrorismo dentro de nuestro país dio por inicio gracias a la declaración de guerra por parte de Sendero Luminoso al Estado peruano. Además, estos grupos nacen por el descontento hacia el gobierno del Perú. Ellos querían que la pobreza desaparezca y estaban cansados de que sean personas con pocas oportunidades por su situación económica. Por eso ellos querían llegar a un tipo de comunismo radical, que logre la igualdad para todos, que el Estado sea el único que tenga el poder absoluto. Gracias. Mi nombre es José León y las clases escogidas se encuentran en la semana 13, 14, 15, porque podemos relacionar el tema del terrorismo con el desmilitarismo, ya que asesinaron a Sánchez Cerro y al director del diario El Comercio. También lo podemos relacionar con el gobierno de Fernando Belaúnde, porque presentaban distintas crisis y el gobierno no sabía enfrentar esos problemas estructurales como la migración, la informalidad, el narcotráfico y la violencia terrorista, y todo esto sin un plan de gobierno claro y sin una ideología rectora. Y por último, el gobierno de Alberto Fujimori y el grupo Colina liderado por él. Ese grupo se dedicaba a combatir el terrorismo con terror, sin importar los derechos humanos. O sea, que a la más mínima sospecha de terrorismo serán asesinados sin la más mínima investigación. Debido a eso hubieron varios atentados. 3 de ellos fueron la masacre en Barrios Altos, masacre de Santa y la masacre en La Cantuta. Hola a todos, aquí Renato Calle y hoy pasaremos a hablar de las causas y consecuencias que trajo esta oscura época del terrorismo. Y ahora pasemos a resumir de manera rápida las causas y consecuencias de la época del terrorismo. El completo abandono de la zona sierra y la inestabilidad laboral dieron paso a nuevas ideologías marxistas-leninistas y maoístas, las cuales serían las siguientes, dando paso a dos grupos muy conocidos, MRTA y Sendero Luminoso, tomando cada vez mucha más y más fuerza en esta zona agraviada. Sendero Luminoso estaría guiado por su cabecilla, Abimael Guzmán, mientras que el MRTA sería solamente un movimiento guerrillero. Ahora pasando a hablar de las consecuencias, una de las más significativas para esta época fue una de las operaciones militares más emblemáticas hasta la época, la cual sería la famosísima Operación Chavín de Guántaro. Como dato rápido, en el año 97 se tuvieron que rescatar exactamente 72 rehenes atrapados en la embajada de Japón. ¿Cuáles fueron víctimas del MRTA? Sabemos que el MRTA, siendo un movimiento guerrillero, se caracterizaba por ellos sí o sí justificar sus muertes, es decir, ellos eran los autores. Hola, buenas noches, soy Marcela y en este momento vamos a realizar la entrevista con una de las víctimas en el momento del terrorismo. Estamos acá con mi tía Cintia Jiménez. Ya, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál crees que fueron las causas por las que surgió esta etapa del terrorismo en el país? Bueno, como siempre esto del terrorismo empieza con la desigualdad, ¿no? La gente está siempre viendo que, o sea, hay mucha desigualdad en nuestro país, ¿no? Hay mucha pobreza, hay mucha injusticia. Entonces, lo que hacen los terroristas es ir a los pueblos donde venga la gente que no tiene educación y pues les lavan el cerebro y hacen que piensen que los que sí tienen dinero
son malos, pues, ¿no? Y que, pues, a través de eso es que empieza, yo creo que surge lo del terrorismo, ¿no? Es una de las tantas causas, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Hola a todos, el día de hoy tengo el agrado de entrevistar a la señora Dina. Bueno, señora Dina, cuénteme cómo el terrorismo ha afectado a la sociedad o política económicamente en aquellas épocas. Buenos días, señorita. Mucho maltrato y eso es lo que hacía, ¿no? Porque ellos querían la igualdad, hacían según ellos la justicia. Más afectados así en parte de la sierra, Apurímac, Ayacucho, por ese lado. Bueno, había toque de quedas, maltrato a las personas. Primero llegaban los terrorismos, decían los terrorismos, ¿cuál era su fin? Seleccionaban, ya tenían en una lista larga A los nombres. los nombres de los y a quienes hacían los rateros, los hombres que tenían 2 mujeres, pues A los que estaban a cargo de mayor cargo. Claro, exactamente, al toque nomás ahí lo mataban. Después de eso entraban los soldados que llegaban a la comunidad. Entonces los soldados ya también hacían, ¿no?, su maltrato. ¿Por qué? Porque dice que la comunidad se había reunido con los terrorismos, cuando no era así, sino que es los terrorismos lo que exigían sí o sí. Si no te mataban, entonces tú tenías que reunirte sí o sí con ellos ahí en una reunión. De miedo tenían que reunirse. Claro, de miedo tenían que salir de sus casas. Y mayormente estas reuniones, ¿en qué lugares se daba? En la plaza, porque la comunidad tiene una plaza muy pequeña, en las reuniones o en las iglesias, o directamente también en la casa de juez, teniente, gobernador, en las casas. Ellos invadían las casas, ellos exigían que a ellos les atiendan. De miedo la gente no salía a trabajar, tenían miedo, entonces no salían a trabajar. Entonces, ¿cómo alimentarse? Lo comían lo que tenían, ¿no? Claro. Eso. Habían muchas personas preparadas que como que no también habían no preparados. Entonces, que ellos reclutaban a los estudiantes, como en la época mía, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, ya nos traían fichas, folletos, ¿no? De donde, ¿no?, anunciando, ¿no? Entonces, gracias. Muchas gracias, señor. Mi nombre es Fabiana Malena Segarra Sardeña y bueno, nosotros consideramos que en relación a las alternativas sí fueron las correctas teniendo en cuenta el uso de las armas utilizadas por los militares, ya que ellos no tuvieron mejor opción que utilizar armas para acabar el terrorismo, porque el terrorismo supuso una guerra y no había mejor opción que enfrentarlos usando armas, porque esto se estaba saliendo de control y el terrorismo se convirtió en una gran problemática que puso en riesgo la vida de muchas personas, incluso de vidas inocentes, y las personas se encontraban bastante expuestas a los atentados terroristas, como lo hemos podido observar en las entrevistas realizadas, por lo que hubo muchos excesos que considero que se pudieron haber evitado con una mejor gestión por parte de las autoridades y de las acciones del Estado. Y teniendo en cuenta la solución o la alternativa de solución, es que debió solucionarse prestando atención a las causas del terrorismo, como ya las mencionó nuestro compañero Pedro. Las causas fueron pues el descontento de esta parte de la población que se sentía abandonada por la situación de desigualdad y de pobreza que existe en nuestro país. Entonces las autoridades y el Estado deben prestar atención a las necesidades de esta población para poder erradicar el problema desde raíz. Entonces el Estado debe tener una mejor gestión a nivel político, social y económico para poder solucionar estos problemas de desigualdad y pobreza en el país y acabar con el caldo de cultivo del terrorismo para que ésta no vuelva a aparecer ni surgir. Entonces, esto no solo es cuestión de las autoridades, sino que también es deber de nosotros como ciudadanos el de informarnos y ser parte de estos temas que involucran a toda la sociedad para poder elegir mejores autoridades y también para poder construir un país mejor, libre de estos problemas. Muchas gracias.